En mi casa, hablabas 6 idiomas con fluidez, o no hablabas en absoluto. Cuando tenía 8 años y accidentalmente usé una palabra francesa cuando se suponía que debía hablar español, mi mamá me abofeteó tan fuerte que me caí de la silla. Tienen que entender, ninguno de mis padres hablaba nada más que español, pero ambos estaban completamente obsesionados con esta idea de que las personas multilingües eran superiores y que habían arruinado sus propias vidas por conocer solo un idioma. Veían videos de gente alternando entre idiomas, y mamá literalmente lloraba sobre lo hermoso que era y lo estúpida que se sentía. Papá se emborrachaba y despotricaba sobre cómo podría haberse convertido en alguien importante si hubiera aprendido idiomas de niño, en lugar de trabajar en un almacén. Entonces, cuando nació mi hermana mayor Carmen, decidieron que sus hijos serían diferentes. Cada día de la semana estaba asignado a un idioma diferente, y teníamos que hablar solo ese idioma todo el día. Lunes era francés, martes alemán, miércoles mandarín, jueves árabe, viernes ruso, sábado japonés, domingo era día de repaso donde practicábamos todos. Si accidentalmente hablabas español o mezclabas idiomas, eras castigado inmediatamente, o no cenabas, encerrado en tu habitación por horas, o a veces mamá te hacía escribir líneas en el idioma que habías arruinado. Teníamos tutores viniendo a casa todos los días después del instituto. Mis padres no podían entender nada de lo que los tutores nos enseñaban, pero se quedaban ahí observándonos como halcones para asegurarse de que pareciera que estábamos aprendiendo. Mi hermano Diego tenía 11 años, y ya tenía ataques de pánico antes de sus lecciones, porque los tutores reportaban a nuestros padres si no progresábamos lo suficientemente rápido. Mamá y papá nos grababan y enviaban los videos a parientes lejanos y los publicaban en línea como «Miren a nuestros hijos genios». Si alguien elogiaba nuestras habilidades lingüísticas, actuaban como si hubieran logrado personalmente algo increíble, aunque no pudieran entender una palabra de lo que decíamos. Cuando cumplí 13 años, mamá y papá me sentaron y me dijeron que tenía exactamente 2 años para volverme fluida en los 6 idiomas, o me enviarían a un internado en Europa especializado en aprendizaje intensivo de idiomas. Me mostraron el folleto y parecía una prisión. Niños en uniformes sentados en aulas silenciosas, sin llamadas a casa y sin visitas durante el primer año. Papá dijo, ya los contactamos y te están esperando a menos que demuestres que puedes hacer esto. Ya estaba estudiando 4 horas diarias después del instituto, y estaba agotada todo el tiempo. Mis notas en el instituto normal estaban empeorando, porque estaba demasiado cansada para concentrarme en cualquier otra cosa que no fueran idiomas. Diego también se estaba desmoronando, y había comenzado a tener pesadillas sobre los tutores. Un día, simplemente exploté. Durante mi lección de mandarín, comencé a inventar completas tonterías que sonaban vagamente como mandarín y le dije al tutor que había estado practicando con materiales avanzados. El tutor se veía confundido y me pidió que me repitiera. Seguí con el idioma falso, uniendo sonidos que no significaban nada. Cuando mis padres preguntaron cómo había ido la lección, el tutor dijo que había estado hablando algo que no reconocía. Les dije a mis padres que era un dialecto regional que había aprendido de videos en línea y que el tutor claramente no tenía la educación suficiente para entenderlo. Durante como 2 semanas, me salí con la mía. Simplemente hablaba tonterías durante mis lecciones y les decía a mis padres que los tutores no estaban lo suficientemente calificados para evaluarme adecuadamente. Diego se dio cuenta, y también comenzó a hacerlo. Finalmente teníamos algo de alivio. Entonces mamá y papá trajeron expertos, verdaderos profesores de lingüística de la universidad, que hablaban los 6 idiomas con fluidez. Nos evaluaron durante horas, y se dieron cuenta inmediatamente de que habíamos estado fingiendo. Cuando los expertos les dijeron a mis padres que habíamos estado hablando tonterías, papá se volvió completamente loco. Agarró todos nuestros libros de idiomas y nos los arrojó uno por uno. Mamá estaba gritando sobre lo avergonzada que estaba y cómo la habíamos hecho quedar como una tonta. Nos castigaron durante 2 meses y duplicaron nuestro tiempo de estudio. Ahora teníamos tutores en la mañana antes del instituto y en la noche después del instituto y todo el fin de semana. Dormía tal vez 3 horas y comencé a quedarme dormida en clase. No podía soportarlo más. Fui con la orientadora de mi instituto y le mostré los moretones en mis brazos, donde papá me había arrojado libros. Llamó a servicios de protección infantil y nos sacaron ese mismo día. Nos quedamos con una familia de acogida durante 2 meses y fue la primera vez en mi vida que pude simplemente hablar español cuando quisiera. No tenía que pensar en conjugar verbos o recordar tonos. Diego comenzó a dormir toda la noche y yo realmente comencé a disfrutar el instituto otra vez. Entonces mamá y papá aparecieron en el tribunal de familia con su abogado y los 6 tutores. Los tutores testificaron que realmente estábamos haciendo buen progreso y que la educación multilingüe era beneficiosa para los niños. Trajeron a los profesores de lingüística, que dijeron que aunque los métodos de nuestros padres eran estrictos, realmente estábamos aprendiendo, y que sacarnos de ese ambiente desperdiciaría años de progreso. Carmen testificó que estaba agradecida por su crianza, y que Diego y yo solo estábamos siendo perezosos. El juez dictaminó que teníamos que regresar a casa. Esa noche, papá nos sentó en la mesa de la cocina y dijo, de ahora en adelante, no hay más español en esta casa. ¿Hablan los 6 idiomas o no hablan para nada? Me quedé ahí helada, mis manos presionadas contra la mesa de la cocina para evitar que temblaran. Los ojos de papá se movieron de mí a Diego y de vuelta, esperando que uno de nosotros se equivocara.
que dijera algo en español para poder demostrar su punto. Diego miró hacia abajo a su regazo, y pude ver su pecho moviéndose demasiado rápido, como si estuviera tratando de no llorar. El silencio se extendió tanto que mis oídos comenzaron a zumbar. Finalmente, papá se alejó de la mesa y se fue, y mamá lo siguió sin mirarnos. Agarré la mano de Diego bajo la mesa y la apreté una vez antes de soltarla, porque incluso eso se sentía peligroso ahora. Nos quedamos ahí tal vez 10 minutos más sin movernos, y luego me levanté y fui a mi habitación donde el horario de idiomas ya estaba pegado en mi puerta. Lunes francés, martes alemán, miércoles mandarín, jueves árabe, viernes ruso, sábado japonés, domingo repaso. El mismo horario que había estado controlando mi vida desde que era pequeña, excepto que ahora no había escape en absoluto. Me cambié a pijama y me metí en la cama, aunque eran solo las 8 porque no sabía qué más hacer. A través de la pared, podía escuchar a Diego moviéndose en su habitación y presioné mi palma contra la pared, deseando poder decirle que encontraríamos una salida, pero ni siquiera me lo creía yo misma. La mañana siguiente, mamá nos despertó a las 6 en lugar de las 7, y cuando entré tropezando a la cocina, había nuevos horarios pegados en cada pared: cocina, sala, pasillo, baño, incluso dentro de la despensa. Donde quiera que mirara, veía esos 6 idiomas mirándome fijamente. Mamá señaló el horario de francés del lunes y dijo algo en francés que estoy bastante segura de que significaba que empezábamos ahora. Forcé mi cerebro a cambiar y respondí en francés que entendía, y ella asintió y me dio un tazón para cereal. Diego entró medio dormido, y mamá le gritó en francés que se despertara, y él se estremeció, pero respondió en francés. Desayunamos en francés, nos preparamos para el instituto en francés, y aunque había estado haciendo esto durante años, se sentía diferente ahora, más pesado, como si las palabras estuvieran hechas de rocas que tenía que cargar. En el instituto, finalmente podía hablar español otra vez, y fue un alivio tan grande que casi lloré en la primera clase. Pero el martes por la noche, estaba tan cansada que apenas podía pensar. El tutor de alemán se fue a las 7 y aún tenía 2 horas de tarea en alemán y estaba mirando conjugaciones de verbos que se difuminaban. Mi cabeza cayó hacia adelante y me desperté bruscamente. Luego pasó otra vez. La tercera vez, no me desperté, hasta que mamá estaba sacudiendo mi hombro lo suficientemente fuerte como para doler. Me estaba gritando en alemán y traté de enfocarme en lo que decía, pero mi cerebro se sentía como lodo. Me hizo sentarme en la mesa y terminar cada problema, parada sobre mí todo el tiempo, para asegurarme de que no me quedara dormida otra vez. Cuando finalmente terminé, era casi medianoche, y tenía que levantarme en 6 horas. Me arrastré a la cama y me desmayé inmediatamente. Y luego sonó la alarma, y me sentí como si no hubiera dormido nada. En el instituto al día siguiente, apenas podía mantener los ojos abiertos durante la clase de matemáticas, y mi profesor me preguntó si me sentía bien, pero solo asentí, y traté de sentarme más derecha. El miércoles por la noche, esperé hasta que todos estuvieran dormidos, y luego me escabullí a la cocina donde colgaban nuestras mochilas junto a la puerta. Mis manos temblaron mientras rompía un pedacito de papel de mi cuaderno y escribí en español. Saldremos de esto juntos. Solo ver palabras en español que elegí escribir, no porque alguien me obligara, hizo que se me apretara la garganta. Doblé el papel lo más pequeño posible y lo deslicé en el bolsillo frontal de la mochila de Diego. Luego corrí de vuelta a mi habitación antes de que alguien me atrapara. El jueves por la mañana era día de árabe y estaba agotada antes de que el desayuno comenzara. Nos sentamos en la mesa conjugando verbos árabes en voz alta mientras mamá nos observaba y vi la mano de Diego ir al bolsillo de su mochila. Sacó el papel doblado y sus ojos se agrandaron. Mamá estaba mirando su teléfono, así que no se dio cuenta cuando lo leyó. Por solo un segundo, Diego me miró e hizo el asentimiento más pequeño, tan pequeño que casi lo perdí, y luego volvió a recitar formas de verbos árabes como si nada hubiera pasado. Pero esa pequeña conexión, ese momento donde nos reconocimos en nuestro idioma real, se sentía como la única cosa verdadera en toda esta pesadilla. Quería llorar y sonreír al mismo tiempo, pero en lugar de eso, solo seguí conjugando verbos en árabe y fingí que todo era normal. El viernes por la tarde, en el instituto, estaba caminando a mi taquilla cuando tuve que pararme y apoyarme contra la pared porque estaba tan mareada de estar cansada. La señora Hernández, mi orientadora del instituto, dobló la esquina y me vio ahí. Se acercó y me preguntó si todo estaba bien en casa, y quería contarle todo. Quería explicar sobre la regla de solo idiomas y los horarios en cada pared, y cómo estaba durmiendo tal vez 4 horas por noche, y cómo mamá me hizo quedarme despierta hasta medianoche terminando tarea, pero estaba aterrorizada de que si le contaba, llamaría a servicios sociales otra vez y iríamos a juicio otra vez, y el juez nos mandaría de vuelta otra vez, y la próxima vez podría ser aún peor. Así que solo dije que había tenido problemas para dormir últimamente, y ella me dio esa mirada que dice que sabe que no le estoy diciendo toda la verdad. Me preguntó si estaba segura y asentí, y dije que estaba bien, y me dijo que su puerta siempre estaba abierta si necesitaba hablar. Le agradecí, y me alejé aunque todo en mí estaba gritando que me diera vuelta y le dijera la verdad. Ese fin de semana durante el repaso del domingo, que significa que se suponía que practicáramos los 6 idiomas alternándolos, estaba tan cansada que olvidé qué idioma se suponía que debía usar. Papá me hizo una pregunta en francés, y comencé a responder en francés, pero luego me volví a Diego y susurré en español que no podía recordar la palabra para algo.
Era apenas un susurro, solo una palabra rápida y silenciosa, pero papá la escuchó. Se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás y supe que la había arruinado mal. Antes de que pudiera moverme, agarró el grueso libro de ruso de la mesa y me lo tiró. La esquina golpeó mi hombro fuerte y el dolor se disparó por mi brazo. Me caí del lado de mi silla y aterricé en el piso. Y el dolor era tan agudo que tuve que morderme el labio fuerte para no llorar porque sabía que si lloraba lo haría enojar más. Papá estaba parado sobre mí gritando en español sobre cómo había roto la regla. Y la ironía de que me estuviera gritando en español por hablar español sería divertida si no estuviera tan asustada. Mamá entró y comenzó a gritar también. Y Diego estaba presionado hacia atrás en su silla, luciendo aterrorizado. Me levanté lentamente, mi hombro punzando, y papá me dijo que fuera a mi habitación y no saliera hasta la cena. Subí y me senté en mi cama y bajé mi camisa para mirar mi hombro. Ya se estaba formando un moretón oscuro donde el libro me había golpeado. Lo miré y algo cambió dentro de mí. No podía seguir viviendo así. No sabía qué iba a hacer todavía, pero sabía que tenía que hacer algo o me iba a romper completamente. El lunes por la mañana estaba de vuelta en modo francés, mi hombro aún doliendo bajo mi camisa. Durante el almuerzo, fui a la biblioteca en lugar de la cafetería y encontré mi libro de ciencias en mi taquilla. Lo abrí y miré el interior de la portada donde había un bolsillo para papeles. Saqué una hoja de cuaderno y comencé a escribir en español, y se sentía como respirar después de estar bajo el agua. Escribí la fecha y luego escribí. Papá me tiró un libro ayer y me dejó un moretón en el hombro. Escribí sobre la regla de solo idiomas y sobre quedarme dormida durante la tarea, y mamá haciéndome quedar despierta hasta medianoche. Escribí sobre estar tan cansada que apenas podía pensar. Cuando terminé, doblé el papel pequeño y lo deslicé en el bolsillo de la portada del libro, donde nadie lo encontraría. Decidí que iba a seguir escribiendo todo, cada castigo, cada vez que nos golpearan o no nos dejaran comer o nos hicieran quedarnos despiertos muy tarde. No sabía qué haría con ello todavía, pero al menos tendría prueba. Al menos tendría algo escrito en mi propio idioma que no podrían quitarme. El acto de escribirlo me hizo sentir un poco menos impotente, como si estuviera aferrándome a un pedazo de mí misma, aunque estuvieran tratando de controlar todo lo demás. El miércoles siguiente, estaba en mi habitación después del instituto, tratando de empezar mi tarea de mandarín, cuando escuché la puerta de Diego abrirse. Su tutora de mandarín, Isabela, se suponía que llegaría en 10 minutos. Escuché a Diego ir al baño, y luego escuché este sonido que hizo que mi estómago se hundiera. Estaba respirando demasiado rápido, estas respiraciones rápidas y entrecortadas, y luego comenzó a llorar. Corrí al pasillo y lo encontré sentado en el piso del baño con su espalda contra la pared, llorando e hiperventilando. Me dejé caer a su lado y agarré sus manos, y pude sentirlas temblando. Comencé a hablarle en español, susurrando tan silencioso como pude porque si nuestros padres nos escucharan, estaríamos muertos. Le dije que respirara conmigo, 4 cuentas adentro y 4 cuentas afuera, la forma en que la mamá de acogida nos enseñó durante los 2 meses que estuvimos en cuidado de crianza. Diego trató, pero no podía bajar su respiración, y siguió diciendo en español que no podía respirar, no podía hacer esto más. Seguí guiándolo a través de los ejercicios de respiración, contando en voz alta en el susurro más silencioso que pude manejar, y lentamente, su respiración comenzó a nivelarse. Su cara estaba roja y mojada con lágrimas y mocos, y usé papel higiénico para ayudarle a limpiarse. El timbre sonó, y supe que era Isabela llegando para su lección, y los ojos de Diego se agrandaron con pánico. Le dije que estaba bien, solo pasar esta lección, y lo ayudé a pararse aunque sus piernas estaban temblorosas. Bajamos juntos, y mamá ya estaba dejando entrar a Isabela, y pude ver que Diego aún estaba temblando. Isabela preparó sus materiales en la mesa del comedor como siempre, pero cuando miró a Diego, su expresión cambió. Sus ojos aún estaban rojos e hinchados, y sus manos no dejaban de temblar. Mamá y papá estaban parados en la entrada observando la lección como siempre lo hacían, pero vi a Isabela mirarlos y algo cambió en su cara. Comenzó la lección en mandarín, haciéndole preguntas simples a Diego, pero siguió mirándolo con esta expresión preocupada. Cada pocos minutos, miraba hacia la entrada donde nuestros padres estaban parados, y pude decir que estaba viendo algo que no le gustaba. Diego estaba tratando de concentrarse, pero su voz seguía temblando cuando respondía a sus preguntas. Isabela escribió algo en su cuaderno, pero pude decir que no era sobre gramática de mandarín. Mantuvo la lección más corta de lo usual, solo 45 minutos en lugar de 1 hora, y cuando empacó sus materiales, miró a Diego una vez más con preocupación en sus ojos. Después de que se fue, me pregunté si ella realmente podría ayudarnos, si podría ser alguien que haría algo en lugar de solo mirar hacia otro lado como hacen la mayoría de los adultos. Pero no me permití esperar demasiado porque esperar solo hace que duela más cuando nada cambia. Ese fin de semana, mamá y papá nos llamaron a Diego y a mí a la sala y nos dijeron que tenían un anuncio. Papá sacó su laptop y nos mostró los registros del router, todas estas páginas de cada sitio web que alguien en la casa había visitado. Dijo, de ahora en adelante, van a revisar estos registros cada noche para asegurarse de que solo estamos mirando sitios web de aprendizaje de idiomas. Mamá dijo que también van a revisar nuestros teléfonos y tablets cada noche antes de dormir para asegurarse de que no estamos perdiendo tiempo en algo que no nos ayude a aprender idiomas. Sentí las paredes de la casa cerrándose sobre mí. Cada posible manera de llegar al mundo exterior estaba siendo cortada. No más emails secretos, no más mirar algo que podría ayudarnos,
No hay conexión con nadie que podría entender por lo que estamos pasando. Esa noche, me acosté en la cama y mi pecho se sentía apretado, como si no pudiera obtener suficiente aire. Comencé a respirar demasiado rápido y me di cuenta de que estaba teniendo el mismo tipo de ataque de pánico que Diego había tenido. Me forcé a hacer los ejercicios de respiración, contando en mi cabeza, y lentamente el pánico se desvaneció, pero el miedo no. La casa se sentía como una prisión que seguía volviéndose más pequeña, las paredes moviéndose un poco más cada día. El lunes por la mañana, Isabela llegó para mi lección de mandarín, y noté inmediatamente que algo era diferente sobre ella. Sus manos temblaban un poco cuando puso sus libros y papeles, y siguió mirándome en lugar de comenzar la lección inmediatamente. Llevaba una camisa de manga corta porque hacía calor afuera, y el moretón en mi brazo donde papá tiró el libro era visible, desvanecido a verde amarillento ahora, pero aún obvio. Isabela lo miró por un momento largo y la vi tragar fuerte. Mamá y papá estaban en la entrada como siempre observándonos, e Isabela comenzó la lección en mandarín. Pero unos minutos después, mamá dijo algo sobre necesitar revisar la cena, y ella y papá se alejaron de la entrada. El segundo que se fueron, Isabela se inclinó hacia adelante y preguntó muy silenciosamente en español si estaba bien. Su voz era tan gentil y preocupada que sentí lágrimas comenzar a acumularse detrás de mis ojos. Quería contarle todo, pero estaba aterrorizada, así que solo sacudí mi cabeza un poquito y miré hacia abajo a la mesa. Ella se acercó y tocó mi mano por solo un segundo, y luego mamá y papá regresaron, y ella cambió de vuelta a mandarín como si nada hubiera pasado. Pero ese pequeño momento de alguien preguntándome si estaba bien en español, alguien viéndome como una persona real, en lugar de solo un proyecto de aprendizaje de idiomas, me hizo querer llorar con alivio y tristeza al mismo tiempo. El martes, durante el almuerzo, me escapé de la cafetería y me dirigí a la biblioteca en lugar de comer. Mi estómago se sentía apretado, pero no tenía hambre de todos modos. Encontré una computadora vacía en la esquina trasera, donde nadie podía ver la pantalla desde atrás de mí, y me senté y entré al sistema del instituto. Creé una nueva cuenta de email usando un nombre falso que mis padres no reconocerían si de alguna manera lo encontraban. Mis manos temblaron un poco mientras escribí la dirección de email de la señora Hernández en el campo del destinatario. Mantuve el mensaje corto y vago, porque tenía miedo de que alguien más lo leyera. Escribí que las cosas en casa habían empeorado con la situación de idiomas, y pregunté si podíamos hablar privadamente pronto. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no había dicho nada demasiado específico que me pudiera meter en problemas. Luego hice clic en enviar y vi el mensaje desaparecer de la bandeja de salida. Abrí el historial del navegador y borré cada entrada de la hora pasada. También borré la caché y las cookies solo para estar segura. Luego salí de la computadora y limpié el teclado con mi manga, como si eso de alguna manera borraría cualquier rastro de lo que acababa de hacer. Volví a la cafetería y agarré una manzana de la línea del almuerzo, aunque solo quedaban 10 minutos en el periodo. Al día siguiente, revisé mi nueva cuenta de email durante el periodo de estudio, y había una respuesta de la señora Hernández. Dijo que podíamos reunirnos durante mi periodo de estudio el jueves, y prometió mantener privado todo lo que habláramos. Leer esas palabras hizo que mi pecho se sintiera menos apretado por primera vez en días. Pero luego comencé a preocuparme sobre qué iba a decir y cuánto debería contarle. Pasé el miércoles y la mañana del jueves repasándolo en mi cabeza. Practiqué describir el horario diario de idiomas y la forma en que mamá y papá nos castigan cuando nos equivocamos. Traté de encontrar palabras que le hicieran entender qué tan malo es realmente, sin sonar como si estuviera inventando cosas o siendo dramática. Tenía miedo de que si decía demasiado, solo nos mandarían de vuelta a casa otra vez como el juez hizo la última vez. El sábado por la mañana, papá pidió ver mi teléfono mientras estábamos desayunando. Todo mi cuerpo se enfrió porque olvidé borrar la conversación de email con la señora Hernández. Se desplazó por mi email del instituto y vi su cara volverse más concentrada mientras leía. Extendí la mano a través de la mesa y tomé el teléfono de vuelta rápidamente y dije que solo estaba enviando emails a mi profesor de ciencias sobre tarea. Papá me miró por un momento largo y pude escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Gruñó y me dijo que me mantuviera enfocada en idiomas y me devolvió el teléfono. Esperé hasta que dejó la cocina y luego borré cada email entre la señora Hernández y yo. Mis manos temblaban tan mal que casi dejé caer el teléfono. Para el miércoles por la noche, había decidido que tenía que contarle todo a la señora Hernández. Me acosté en la cama después de que mis padres revisaran que estaba dormida y me susurré a mí misma sobre el horario y los castigos y lo cansada que estaba todo el tiempo. Traté de describir cómo se sentía ser golpeada con un libro o irse a la cama con hambre porque usé el idioma equivocado. Quería encontrar las palabras correctas que harían que un adulto entendiera que esto no es normal y necesitamos ayuda. El jueves por la tarde, fui a la oficina de la señora Hernández durante el periodo de estudio. Ella cerró la puerta y me pidió que me sentara. Me subí las mangas y le mostré los moretones en mis brazos donde papá me había agarrado la semana pasada. Luego me di vuelta y levanté la parte de atrás de mi camisa para mostrarle el moretón en mi omóplato donde me había golpeado un libro de texto. Su cara se puso muy pálida y preguntó si podía tomar fotos. Asentí y usó su teléfono para fotografiar cada moretón. Luego le conté sobre la regla de solo idiomas y cómo no podíamos hablar español para nada más.
Describí cómo papá nos tira libros cuando cometemos errores y cómo mamá nos hace quedarnos sin cena. La señora Hernández escribió todo en un cuaderno y su mano temblaba un poco. Cuando terminé de hablar, me miró directo y dijo que nos iba a ayudar. Prometió que esta vez sería diferente. Sentí algo rajarse dentro de mi pecho y tuve que parpadear muy rápido para no llorar. Antes de irme, la señora Hernández abrió un cajón y sacó una pequeña grabadora MP3. Dijo que era de objetos perdidos y nadie la había reclamado en más de un año. Me mostró cómo encenderla y cómo esconderla en mi bolsillo para que el micrófono aún funcionara. Dijo que si podía grabar lo que pasaba en casa, ayudaría a probar que lo que le estaba diciendo era verdad. Puse la grabadora en el bolsillo de mis jeans y practiqué caminar para asegurarme de que no se notara. Se sentía aterrador tenerla, pero también como si finalmente estuviera haciendo algo real, en lugar de solo tratar de sobrevivir. La siguiente semana, reprobé mi examen de ciencias porque estaba tan cansada que apenas podía recordar qué preguntaban las preguntas. Miré el papel y traté de enfocarme, pero las palabras solo se difuminaban juntas. Mi profesora envió un email a mis padres ese mismo día sobre mis calificaciones declinantes. Esa noche, papá explotó. Me gritó en español sobre cómo estaba desperdiciando todo el dinero que habían gastado en tutores y cómo estaba tirando mi futuro. Noté que estaba rompiendo su propia regla de idiomas gritándome en español, pero no dije nada porque eso solo lo haría enojar más. Dijo que si no podía hacerlo mejor en el instituto y con idiomas, entonces no valía nada. El miércoles, mamá anunció una nueva regla. Nos dio a Diego y a mí un par de auriculares cada uno y dijo que teníamos que usarlos todo el tiempo, excepto durante las sesiones de tutoría y cuando estuviéramos durmiendo. Los había cargado con grabaciones de lecciones de idiomas que se reproducían en bucle. Me los puse e inmediatamente escuché la voz de una mujer hablando vocabulario francés. La voz no se detenía, solo siguió y siguió con palabras y reglas gramaticales. Traté de hacer mi tarea, pero el flujo constante de francés en mis oídos hizo imposible pensar. Comencé a esconderme en el baño solo para sacar los auriculares por 60 segundos y escuchar silencio. El jueves por la tarde, estaba haciendo mi tarea en la cocina cuando Diego tenía su lección de mandarín con Isabela en el comedor. Podía escucharlos a través de la entrada. Diego estaba recitando algo en chino, y luego de repente se detuvo. Levanté la vista y lo vi mirando la pared con su boca ligeramente abierta. No estaba parpadeando o moviéndose para nada. Isabela se inclinó hacia adelante y dijo su nombre, pero él no respondió. Se veía realmente preocupada y miró hacia el pasillo donde mamá y papá estaban parados y observando. Luego levantó su lápiz y escribió algo en su cuaderno, y pude decir que no era sobre gramática china. Estaba escribiendo sobre lo que acababa de ver. El viernes, papá nos estaba gritando sobre nuestros reportes de progreso, y recordé la grabadora MP3 en mi bolsillo. Extendí la mano y presioné el botón de grabar a través de la tela. La voz de papá se volvió más fuerte y más mala mientras hablaba sobre enviarnos a ese internado en Europa si no mejorábamos. Describió cómo estaríamos ahí por un año completo sin llamadas telefónicas a casa y sin visitas. Su voz llenó la cocina y mantuve mi mano cerca de mi bolsillo para asegurarme de que la grabadora aún estuviera funcionando. Cuando finalmente dejó de gritar, esperé hasta que estuve sola, y luego paré la grabación. Al día siguiente en el instituto, fui a la biblioteca y entré a una cuenta de almacenamiento en la nube que había creado. Subí el archivo de audio con manos temblorosas. La barra de progreso se movió lentamente a través de la pantalla, y seguí mirando por encima de mi hombro para asegurarme de que nadie estuviera mirando. Cuando el archivo terminó de subirse, me sentí como si acabara de hacer algo que realmente podría importar esta vez. El miércoles siguiente, mamá y papá nos llamaron a la sala después de la cena, y papá tenía esta mirada emocionada rara en su cara que hizo que mi estómago se retorciera. Explicó que habían arreglado un fin de semana de inmersión especial, donde uno de nuestros tutores se quedaría en la casa todo el tiempo, para asegurarse de que solo estuviéramos hablando nuestros idiomas asignados, incluso de noche. Mamá añadió que dormiríamos en turnos para que pudiéramos maximizar nuestro tiempo de aprendizaje, y mi garganta se apretó, porque eso significaba que no habría escape en absoluto, ni siquiera cuando todos los demás estuvieran durmiendo. Miré a Diego y vi todo el color drenarse de su cara hasta que se veía casi gris, y sus manos comenzaron a temblar en el brazo del sofá. Papá siguió hablando sobre cómo esto realmente nos empujaría al siguiente nivel, y mamá asintió, como si este fuera el plan más razonable del mundo, pero todo en lo que podía pensar era en cómo no tendría ni siquiera mi cama como un espacio seguro más. Ese sábado por la mañana, el tutor llegó con una bolsa de noche y estableció campamento en nuestro comedor, donde podía monitorear nuestras dos áreas de estudio. Las horas se difuminaron juntas con ejercicios de vocabulario ruso y ejercicios de gramática, y pude sentir mi cerebro volviéndose borroso del agotamiento. Alrededor de las 3 de la tarde, escuché la voz de papá volviéndose más fuerte desde el área de Diego, y supe que mi hermano debía haber mezclado algo. Papá estaba gritando sobre cómo Diego dijo una palabra árabe cuando hoy se suponía que era día ruso, y su voz siguió subiendo hasta que escuché algo estrellarse. Luego hubo un golpe en la puerta principal, y todo se quedó silencioso. Miré alrededor de la esquina y vi al señor Ruiz del lado viviendo en nuestro porche luciendo preocupado. Papá abrió la puerta y toda su cara cambió como si alguien hubiera volteado un interruptor. De repente, todo sonrisas y energía de vecino amigable.
El señor Ruiz preguntó si todo estaba bien porque había escuchado gritos y papá se rió con esta risa falsa y explicó que solo estábamos haciendo algunas sesiones de estudio intensivo. Ya sabes cómo son los niños. Necesitan orientación firme para alcanzar su potencial. Vi la cara del señor Ruiz y se veía incierto, mirando más allá de papá hacia donde yo estaba parada en el pasillo. Pero luego asintió lentamente y dijo algo sobre mantener el ruido bajo. Papá le agradeció y cerró la puerta, y mi breve esperanza estúpida de que alguien realmente haría algo murió ahí mismo en mi pecho. El resto del fin de semana se arrastró con el tutor observando cada movimiento nuestro, y apenas dormí nada durante mis periodos de descanso designados. Para el lunes por la mañana, de vuelta en el instituto, me sentía como un zombi caminando por los pasillos. Durante el almuerzo, me escondí en el laboratorio de computación y creé una cuenta anónima en un foro de apoyo para adolescentes que había encontrado la semana pasada. Mis manos temblaron mientras escribí una publicación, describiendo el horario de idiomas sin usar nombres reales o detalles que nos pudieran identificar. Escribí sobre la presión constante y los castigos, y la sensación de nunca poder relajarme ni por un segundo. Solo sacar las palabras a personas que podrían entender hizo que algo se aflojara en mi pecho, que había estado apretado por semanas. Revisé de vuelta durante el periodo de estudio, y ya había 13 respuestas, y todas decían básicamente lo mismo, que esto no es normal, que los padres no deberían tratar a sus hijos de esta manera, que no estaba loca por pensar que algo estaba mal. Leer esas palabras de extraños que no tenían razón para mentirme se sentía como si alguien finalmente hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. El miércoles, la señora Hernández me llamó a su oficina durante mi periodo libre, y cuando llegué ahí, estaba sonriendo de una manera que me hizo pensar que algo bueno podría estar pasando. Me dijo que había estado haciendo algunas llamadas y se conectó con una abogada defensora de niños que trabaja con niños en situaciones familiares difíciles. La abogada acordó hacer una consulta informal sobre nuestro caso, y la señora Hernández ya le había enviado copias de las fotos y algo de mi documentación. Explicó que solo porque el caso previo de servicios sociales se cerró, no significa que no podamos reportar otra vez, especialmente ahora que tenemos nueva evidencia de problemas continuos. La abogada piensa que podríamos tener un caso más fuerte esta vez, con toda la documentación que había estado reuniendo. Y de repente, tenía un plan real, en lugar de solo recolectar evidencia y esperar. La señora Hernández me dio la información de contacto de la abogada escrita en una nota adhesiva, y la doblé pequeña, y la escondí en la funda de mi teléfono. Para el jueves por la mañana, me desperté con una fiebre ligera y mi cabeza se sentía pesada y adolorida. Le dije a mamá que pensaba que me estaba enfermando, y pregunté si podía saltar mi sesión de tutoría de árabe, pero ella solo me tocó la frente y dijo que estaba bien, que probablemente solo estaba cansada del fin de semana de inmersión. El tutor llegó a las 4, y me senté en la mesa de la cocina tratando de enfocarme en conjugaciones mientras mi cabeza punzaba y mi garganta dolía. Cada palabra árabe se sentía como si estuviera raspando contra papel de lija y tenía que seguir parándome para tragar. El tutor siguió mirándome con esta expresión incómoda, pero no les dijo nada a mis padres que estaban observando desde la sala. Me di cuenta en ese momento que la mayoría de los adultos solo mirarán hacia otro lado en lugar de involucrarse, incluso cuando pueden ver que algo no está bien. Ese fin de semana, me estaba sintiendo mejor físicamente, pero la casa estaba tensa porque papá estaba de mal humor por algo en el trabajo. El sábado por la tarde, durante mi lección de japonés, lo escuché comenzar a gritarle a Diego en la otra habitación sobre su pronunciación rusa de ayer. Extendí la mano a mi bolsillo y presioné grabar en mi teléfono justo cuando algo se estrelló contra la pared. La voz de papá se volvió más fuerte, y podía escucharlo amenazando con enviar a Diego a ese internado en Europa si no comenzaba a tomarse esto en serio. Hubo el sonido de otro estrellón, y me di cuenta de que estaba tirando cosas. Cuando finalmente se quedó silencioso, esperé hasta que estuve sola en mi habitación esa noche, y escuché la grabación con mis auriculares puestos. Escuchar la voz de papá tan enojada y fuera de control me hizo temblar, pero guardé el archivo cuidadosamente, porque este era exactamente el tipo de evidencia que podría realmente hacer una diferencia, para personas que tienen el poder de ayudarnos. El martes de la semana 8, estaba en clase de matemáticas cuando el intercomunicador crepitó y pidió que Diego reportara a la oficina de la enfermera. Pasé el resto del periodo preocupada sobre qué había pasado, y en el almuerzo, me enteré por un niño en su grado que Diego había tenido algún tipo de ataque de pánico durante ciencias. Aparentemente, solo comenzó a hiperventilar y no se podía calmar, y el profesor tuvo que caminarlo a la enfermera. La enfermera llamó a nuestros padres para que vinieran a recogerlo, y lo vi a través de las ventanas de la oficina principal cuando mamá llegó, luciendo molesta. Más tarde, me enteré por la señora Hernández que la enfermera del instituto documentó todo en el archivo de Diego y presentó un reporte con servicios sociales sobre preocupaciones por su salud mental, lo que significa que el sistema finalmente estaba comenzando a prestar atención otra vez, incluso si se estaba moviendo lentamente. 2 días después, el jueves por la tarde, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando hubo un golpe en la puerta. Mamá la respondió, y escuché su voz volverse aguda y falsa placentera mientras saludaba a alguien. Levanté la vista y vi a una mujer en ropa de negocios con una placa de servicios sociales sujetada a su cinturón, y mi corazón comenzó a latir rápido. Esta era una visita no anunciada, lo que significa que realmente estaban tomando las cosas en serio.
Vi a mamá y papá transformarse justo frente a mis ojos en padres preocupados y razonables que solo querían lo mejor para sus hijos. Invitaron a la trabajadora social y le mostraron nuestros horarios de estudio colgados en las paredes, explicando su filosofía sobre la importancia de la educación multilingüe en la sociedad global de hoy. Papá sacó la información de contacto y credenciales del tutor, como si estuviera presentando evidencia de su dedicación a nuestro futuro. Mamá habló sobre altos estándares académicos y cómo a veces los niños necesitan estructura y disciplina para alcanzar su pleno potencial. La trabajadora social asintió y tomó notas y nos hizo algunas preguntas, pero con nuestros padres parados ahí mismo, no pude decir nada real. Vi toda la actuación sintiendo desesperanza porque eran tan buenos en esto, en lucir como padres normales que tal vez presionan un poco fuerte, pero solo porque se preocupan. Después de que la trabajadora social se fue y dijo que estaría en contacto, esperé hasta que estuve sola y le envié un texto a la señora Hernández usando la frase de código que habíamos acordado. Escribí que necesitaba discutir mi proyecto de ciencias, que era nuestra señal de que algo había pasado, y ella debería solicitar otro control de bienestar sorpresa. Se sentía bien tener algo de control sobre la situación, incluso si eran solo pequeños movimientos en un juego más grande, donde los adultos tenían todo el poder real. El lunes siguiente, Isabela llegó para mi sesión de mandarín, y parecía nerviosa, jugueteando con sus materiales de enseñanza más de lo usual. A la mitad de la lección, cuando mamá entró a la cocina para tomar una llamada telefónica, Isabela hizo algo valiente. Rompió un pedacito de papel de su cuaderno y escribió algo en él rápidamente. Luego lo deslizó a través de la mesa, mientras susurraba en mandarín que si alguna vez necesitaba ayuda, la contactara. Miré hacia abajo y vi un número de teléfono escrito en dígitos pequeños y limpios. Puse la palma en el papel y lo deslicé en mi zapato mientras asentía ligeramente para mostrar que entendía. Cuando la lección terminó e Isabela empacó para irse, sentí esta oleada de gratitud de que al menos un adulto estuviera dispuesto a arriesgar su cuello por nosotros, incluso en esta forma pequeña y silenciosa que mis padres esperanzadamente no notarían. El jueves por la mañana, estaba en la cocina haciendo mi tarea de árabe, cuando la grabadora MP3 se deslizó fuera del bolsillo de mi sudadera y golpeó el piso con un clateo de plástico. La cabeza de papá se alzó de su café y me miró fijamente al pequeño dispositivo negro que yacía ahí entre nosotros. Vi su cara cambiar mientras se daba cuenta de qué era, y todo mi cuerpo se enfrió. Lo agarró antes de que pudiera moverme, y lo volteó en sus manos, presionando botones, hasta que escuchó su propia voz gritando de 2 noches atrás. La grabadora explotó contra el mostrador de la cocina, y pedazos de plástico se esparcieron por el piso como metralla. Papá gritaba sobre traición y espionaje, y cómo me atrevía a grabar a mi propia familia. Su cara se puso roja mientras recogía pedazos del dispositivo roto y me los tiró. Una pieza golpeó mi mejilla y sentí un pinchazo agudo, pero no me moví ni hablé. Solo me quedé ahí viendo mi plan de evidencia desmoronarse frente a mí. Todas esas horas de documentación cuidadosa destruidas en segundos. Mamá vino corriendo y exigió saber qué estaba pasando, y papá le mostró los pedazos rotos, explicando lo que había estado haciendo. Ella comenzó a llorar sobre confianza y cómo nos habían dado todo, y así es como les pagábamos. Mantuve mi boca cerrada sobre las copias de respaldo en la nube y la Chromebook del instituto, porque si supieran sobre esas, se llevarían todo. Los dejé pensar que habían ganado, que habían destruido mi única forma de reunir prueba. Papá me castigó por un mes, y tomó mi teléfono ahí mismo, revisándolo para borrar cualquier cosa sospechosa, pero no encontró la cuenta de la nube porque usé un login diferente. Esa noche, me acosté en la cama pensando en todas las grabaciones que aún estaban seguras en línea, toda la evidencia que no sabían que existía. Para el viernes, había cambiado completamente mi estrategia y estaba usando la Chromebook del instituto durante el periodo de estudio para grabar conversaciones a través de su micrófono incorporado. El maestro de tecnología nos mostró cómo usar el software de grabación para un proyecto el mes pasado, y ahora estaba poniendo ese conocimiento a trabajar. Creé una nueva carpeta con un nombre inocente como investigación de historia y guardé todos mis archivos de audio ahí con marcas de tiempo. Cada día subía todo a la nube antes de dejar el instituto. Así que incluso si se llevaran la Chromebook, la evidencia estaba preservada en algún lugar donde no podían alcanzar. Todo el sistema se sentía como una línea de vida. La única forma de probar lo que pasa detrás de nuestras puertas cerradas cuando nadie más está mirando. Me volví realmente metódica sobre ello. Mantener una hoja de cálculo de lo que había grabado y cuándo, asegurándome de capturar diferentes tipos de incidentes para que hubiera un patrón. Durante el almuerzo, me sentaba en la biblioteca y organizaba mis archivos, creando una línea de tiempo de abuso que alguien oficial podría realmente creer. La bibliotecaria preguntó en qué estaba trabajando, y le dije que era un proyecto de historia familiar, lo que no era exactamente una mentira. Probé la calidad del micrófono y descubrí cómo reducir el ruido de fondo para que las voces salieran claramente. Era como si estuviera construyendo un caso contra mis propios padres, y el pensamiento me hizo sentir culpable y poderosa al mismo tiempo. Ese fin de semana, mamá y papá prepararon una transmisión en vivo para parientes lejanos que querían ver cuánto habíamos progresado con nuestros idiomas. Posicionaron una cámara en la sala y nos hicieron sentarnos en el sofá en ropa bonita, mientras primos y tías y tíos se conectaron desde diferentes zonas horarias. Durante 2 horas, actuamos, alternando entre francés y alemán y mandarín a comando,
respondiendo preguntas sobre gramática y pronunciación. Pude ver el conteo de espectadores subiendo, y mamá y papá radiando como si hubieran creado algo increíble. Durante un descanso, cuando pensaron que la cámara estaba apagada, mamá me jaló a un lado y siseó en español que había usado una palabra francesa durante la sección de español. Su mano subió rápido y se conectó con mi cara antes de que pudiera reaccionar. El sonido agudo en la habitación silenciosa. Mi mejilla ardía y parpadeé para contener lágrimas mientras ella ajustaba la cámara y llamaba a todos de vuelta para más demostraciones. Lo que no supe hasta después es que una de mis amigas del foro en línea estaba viendo la transmisión en vivo y captó toda la cosa. Ella capturó la pantalla del momento con la mano de mamá en movimiento y mi cara retorcida de dolor. Luego otra toma mostrando la marca roja en mi mejilla. Me envió las imágenes a través de un mensaje privado, con una nota diciendo que sentía que esto estuviera pasando y preguntando si estaba segura. La evidencia que ni siquiera planeé aterrizó en mi bandeja de entrada como un regalo. Prueba de que alguien fuera de nuestra casa fue testigo de lo que pasa aquí. El lunes por la mañana antes del instituto, Diego me acorraló en el pasillo y susurró que había estado pensando en huir. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando, y me dijo que no podía aguantarlo más, que preferiría vivir en las calles que pasar otro día en esta casa. Lo jalé al baño y cerré la puerta, tratando de hablarle con sentido mientras mantenía mi voz baja. Le recordé que solo teníamos 11 y 13 años, sin lugar a donde ir y sin dinero, que terminaríamos en situaciones mucho peores de las que estamos ahora. Él argumentó que cualquier cosa sería mejor que esto, pero pude ver el miedo detrás de sus palabras, la desesperación de un niño que solo quiere que el dolor pare. Lo convencí de confiar en mi plan para construir suficiente evidencia, para que Servicios Sociales nos removiera permanentemente esta vez, aunque no estaba completamente segura de que me lo creyera yo misma. Le mostré algunas de las capturas de pantalla y le conté sobre los archivos de audio guardados en la nube, sobre la abogada defensora de niños que estaba revisando todo. Las manos de Diego temblaron mientras miraba las imágenes en mi teléfono, y me di cuenta de cuánta presión le estaba poniendo al pedirle que aguantara. Le prometí que si el plan no funcionaba en 2 semanas más, descubriríamos algo más juntos. Asintió lentamente y se limpió los ojos, y salimos del baño por separado para que nadie sospechara. Todo el día lo observé en los pasillos entre clases, asegurándome de que no se fuera corriendo, rezando para que pudiera mantenerse juntos solo un poco más. Ese miércoles, me encerré en el baño después de la cena y cuidadosamente fotografié los moretones en mis costillas, de donde papá me había empujado contra el borde de la mesa la noche anterior. Me aseguré de que la fecha y la marca de tiempo fueran visibles en la esquina de cada imagen, tomando múltiples ángulos para mostrar la extensión completa del daño. Los moretones eran púrpura oscuro y amarillo, extendiéndose por mi costado en la forma exacta de la esquina de la mesa. Abrí mi email en mi teléfono y compuse un mensaje a la abogada defensora de niños a través de la dirección segura que la señora Hernández me dio. Escribir exactamente cómo obtuve cada lesión me hizo sentir clínica y desapegada, como si estuviera reportando sobre la vida de otra persona en lugar de la mía. Describí la discusión que llevó al empujón, el impacto de mi cuerpo contra la madera, el dolor que hizo, difícil respirar por la siguiente hora. Adjunté todas las fotos y presioné enviar antes de que pudiera dudar de mí misma. El email desapareció en el internet y me senté en el piso del baño preguntándome si alguien realmente haría algo con esta información o si solo se archivaría con todos los otros reportes que no nos ayudaron la primera vez. Mamá golpeó la puerta preguntando qué estaba tardando tanto y tiré de la cadena del inodoro por efecto antes de lavarme las manos y salir. Esa noche, los moretones punzaron cada vez que me moví, pero no tomé ningún medicamento para el dolor porque quería recordar exactamente cómo se sentía esto. Para el jueves por la tarde, recibí un email de la abogada diciendo que había presentado una moción de emergencia para una entrevista a cámara donde Diego y yo podíamos hablar con el juez privadamente sin nuestros padres presentes. Explicó que esta era nuestra oportunidad de contar nuestra historia directamente a la persona que toma decisiones sobre nuestro hogar, que el juez nos haría preguntas sobre lo que había estado pasando y necesitábamos ser completamente honestos. Sentí esperanza y terror en igual medida porque esto podía salvarnos o hacer que todo fuera mucho peor si no funcionaba. Si el juez no nos creía o pensaba que estábamos exagerando, regresaríamos a casa y nuestros padres sabrían que intentamos escapar otra vez. El pensamiento de su reacción si fallábamos hizo que me doliera el estómago. Le reenvié el email a Diego con un mensaje corto, diciéndole que estuviera listo para decir la verdad cuando llegara el momento. Respondió con solo un emoji de pulgar arriba, pero supe que estaba tan asustado como yo. Esa noche no pude dormir, repasando todo lo que quería decirle al juez, tratando de encontrar palabras que hicieran que un adulto entendiera qué tan desesperada era realmente nuestra situación. Todo cambió el viernes cuando mamá y papá nos llamaron a la sala antes del desayuno y anunciaron que nos estaban retirando del instituto para educarnos en casa. Papá explicó que la escuela pública estaba interfiriendo con nuestra educación de idiomas, y habían decidido que aprenderíamos mejor en casa con tutores de tiempo completo. Mamá añadió que de esta manera podían monitorear nuestro progreso más de cerca y asegurarse de que no estuviéramos perdiendo tiempo en materias que no importan. Me di cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando, que de alguna manera sabían que algo estaba sucediendo y estaban tratando de cortar nuestro acceso a reporteros obligatorios como la señora Hernández. Sin el instituto, no tendríamos forma de contactar a nadie fuera de la casa,
No hay oportunidad de documentar lo que pasa o enviar evidencia a la abogada. Pasamos todo el fin de semana atrapados adentro sin acceso al teléfono y sin tiempo de computadora excepto para práctica de idiomas supervisada. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando, y vi a Diego retirarse en sí mismo, apenas hablando, incluso durante las comidas. Traté de captar su mirada para señalar que descubriríamos algo, pero no me miraría. El domingo por la noche, me acosté despierta pensando en qué tan perfectamente nos habían aislado, qué tan inteligentes fueron al darse cuenta del peligro y cerrarlo antes de que pudiéramos escapar. Lo que no sabía es que la señora Hernández presentó un nuevo reporte con servicios sociales el lunes por la mañana, citando el momento sospechoso de nuestro retiro repentino del instituto. Documentó el patrón de nuestros padres, sacándonos justo después de que se presentó la moción de emergencia, notando que esto parecía ser represalia y un intento de prevenir que accediéramos a ayuda. Incluyó copias de toda la evidencia que le había dado y solicitó un control de bienestar inmediato. No tenía forma de saber que algo de esto estaba pasando, porque estaba atascada en casa sin contacto con el mundo exterior. Pero después, aprendería que se negó a dejar que nuestro caso se cerrara solo porque desaparecimos del campus. Llamó a la abogada y coordinaron sus esfuerzos construyendo un caso incluso sin nuestro involucramiento directo. La señora Hernández le dijo a la trabajadora social sobre los moretones que había fotografiado, las grabaciones de audio, el patrón de abuso escalando, e insistió en que nuestro retiro del instituto era en sí mismo evidencia de peligro. El horario de educación en casa era absolutamente aplastante, con tutores llegando a las 8 de la mañana y quedándose hasta las 8 de la noche. Mamá o papá supervisaba cada momento, sentándose en la habitación durante las lecciones y observándonos durante los descansos. No podía ni siquiera ir al baño sin que uno de ellos se parara afuera de la puerta, preguntando qué estaba tardando tanto si estaba ahí más de 2 minutos. Diego y yo nos comunicamos solo en miradas desesperadas a través de la mesa, tratando de transmitir apoyo y solidaridad sin palabras. El tutor de francés venía a las 8, seguido por alemán a las 10, mandarín al mediodía, árabe a las 2, ruso a las 4 y japonés a las 6. Teníamos descansos de 15 minutos entre sesiones para comer algo rápido y usar el baño. Mi cerebro se sentía como papilla al final de cada día, incapaz de absorber más vocabulario o reglas gramaticales. De noche, colapsaba en la cama, demasiado agotada para pensar en planes de escape o reunir evidencia. El aislamiento era completo y sofocante, cada hora contabilizada, cada momento monitoreado. Tarde el martes por la noche, me desperté a las 2 de la mañana y me di cuenta de que todos los demás estaban durmiendo. Me deslicé fuera de la cama lo más silenciosamente posible y bajé sigilosamente, evitando los puntos que crujen en las escaleras que había memorizado a lo largo de los años. Abrí la puerta trasera y salí a nuestro patio trasero, el césped frío y húmedo bajo mis pies descalzos. Saqué mi teléfono, que había escondido en mi funda de almohada, y revisé señales de Wi-Fi. La red de nuestros vecinos no tenía contraseña protegida, y me conecté inmediatamente. Mis manos temblaron mientras abría mi email. Envié actualizaciones rápidas a la señora Hernández y la abogada explicando que nos habían retirado del instituto y estábamos siendo educados en casa con supervisión constante. Les dije que no tenía forma de reunir más evidencia o comunicarme regularmente. Adjunté las capturas de pantalla de la transmisión en vivo que mi amiga del foro me había enviado. Sentada en el césped oscuro, escribiendo frenéticamente antes de que alguien notara que me había ido. Me sentí como una espía en mi propia vida, robando momentos de conexión al mundo exterior. Una luz se encendió arriba y rápidamente me desconecté. Borré mi historial de navegación y me deslicé de vuelta adentro. Mi corazón latía mientras subía las escaleras y me deslicé de vuelta a la cama, rezando para que nadie me hubiera escuchado irme. El teléfono regresó a su escondite y me acosté en la oscuridad, sabiendo que ese mensaje podría ser mi último contacto con alguien que podría ayudarnos. El miércoles, esperé hasta que todos estuvieran en el almuerzo y me deslicé al baño del pasillo con mi teléfono. Mis manos temblaron mientras abría la aplicación de cámara y la cambié al modo video. Volví al comedor donde la abolladura en la pared aún era visible de donde papá había tirado ese libro a Diego la semana pasada. Agarré una regla del cajón de la cocina y la sostuve junto a la abolladura, asegurándome de que ambas estuvieran claramente en el marco. Presioné grabar y hablé silenciosamente pero claramente en el teléfono. Dije la fecha, la hora y expliqué qué había causado el daño. Mi voz sonaba rara y formal como si estuviera dando un reporte, pero figuré que eso es lo que se suponía que hiciera para evidencia. La regla mostró que la abolladura tenía como 3 pulgadas de profundidad y la pintura estaba agrietada alrededor de los bordes. Filmé por tal vez 30 segundos, luego paré y lo vi de vuelta para asegurarme de que todo fuera visible. El video se sentía como seguro, como prueba de que esto realmente estaba pasando, y no me lo estaba inventando o exagerando. Lo subí a la cuenta de la nube inmediatamente y lo borré de mi teléfono solo por si acaso papá revisaba mi dispositivo otra vez. Mi corazón latía todo el tiempo que estaba haciendo esto, porque si me atrapaban reuniendo evidencia así, no sabía qué harían. El jueves por la tarde, estaba en medio de mi lección de ruso, cuando escuché un carro llegar a la entrada. El tutor siguió, pero pude ver que mamá y papá se levantaron y miraron por la ventana. Sus caras cambiaron de una manera que hizo que mi estómago se hundiera. Mamá caminó a la puerta principal y escuché su voz volverse aguda y falsa. Cortés.
Papá se unió a ella y capté las palabras oficiales de policía a través de la entrada. Esa era la trabajadora social de antes. Reconocí su tono. Una voz de mujer preguntó si podía entrar y hablar con los niños. Eso era la trabajadora social de servicios sociales de antes. Mamá dijo, por supuesto, siempre están felices de cooperar, pero sus manos estaban apretadas en puños a sus costados. 2 oficiales de policía entraron detrás de la trabajadora social, y de repente, toda la energía de la casa cambió. Papá no podía esconder su enojo, aunque estaba tratando de sonreír. Su mandíbula estaba tensa, y su voz tenía este borde. La trabajadora social pidió hablar con Diego y conmigo por separado, y nuestros padres inmediatamente comenzaron a objetar. Dijeron que estábamos en medio de elecciones importantes, que esto era disruptivo, que no se les había dado aviso apropiado. Pero la trabajadora social solo miró a los oficiales de policía, y uno de ellos se adelantó ligeramente. La boca de papá se cerró de golpe. La sonrisa falsa de mamá se volvió aún más estirada. La trabajadora social dijo que no tomaría mucho tiempo, y nos pidió que fuéramos con ella a la cocina. Sentí el poder dinámico cambiando ligeramente, como si tal vez esta vez no pudieran solo actuar para salir de esto. Durante la entrevista, la trabajadora social se sentó frente a nosotros en la mesa de la cocina, mientras un oficial se paró junto a la puerta. Le preguntó a Diego cómo estaba, y él solo miró sus manos por un momento largo. Luego comenzó a llorar, no lágrimas silenciosas, sino sollozos completos que hicieron temblar todo su cuerpo. Le contó sobre despertarse cada noche de pesadillas sobre los tutores. Describió los ataques de pánico antes de las lecciones donde no podía respirar y sentía como si se estuviera muriendo. Admitió que tenía miedo todo el tiempo ahora, miedo de cometer errores, miedo de nuestros padres, miedo de los idiomas mismos. La trabajadora social escuchó sin interrumpir y escribió notas en su carpeta. Preguntó si había visto a un doctor sobre los ataques de pánico, y él sacudió la cabeza. Preguntó si nuestros padres sabían qué tan malo se había vuelto, y él dijo que solo le decían que trabajara más duro. Vi a mi hermano menor finalmente decir la verdad sobre cuánto estaba sufriendo, y me sentí orgullosa de él, y con el corazón roto al mismo tiempo. La trabajadora social cerró su carpeta, y dijo que estaba recomendando una evaluación médica inmediata. Dijo que un doctor necesitaba evaluar su salud mental, y que nuestros padres serían requeridos a llevarlo dentro de 48 horas. Diego me miró con esta mezcla de alivio y terror en su cara. Nuestros padres fueron forzados a llevarnos al pediatra el lunes siguiente. Nos sentamos en la sala de espera, y mamá siguió entrenándonos en francés, susurrado sobre qué decir si el doctor hacía preguntas. Papá leyó una revista, pero su pierna rebotaba arriba y abajo todo el tiempo. Cuando finalmente nos llamaron, el doctor examinó a Diego primero mientras esperé afuera con nuestros padres. La cita tomó casi 1 hora. Cuando Diego salió, sus ojos estaban rojos, pero se veía más calmado. Luego fue mi turno, y el doctor me hizo preguntas sobre sueño, apetito, niveles de estrés. Era agradable, pero profesional, tomando notas en su computadora. No acusó directamente a nuestros padres de nada, pero documentó todo cuidadosamente. Al final, le dijo a mamá y papá que Diego mostraba síntomas de ansiedad elevados, consistentes con estrés crónico. Recomendó terapia y posiblemente medicación si los síntomas continuaban. Lo anotó todo en su expediente con la fecha de hoy. No era suficiente para desencadenar acción inmediata, pero añadía a la documentación creciente de daño otra pieza de evidencia en el caso que estábamos construyendo. En el viaje a casa, papá agarró el volante tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Para el miércoles, la abogada había asegurado una cita en el Centro de Defensa Infantil para entrevistas forenses programadas para la siguiente semana. La trabajadora social llamó para contarnos y explicó qué pasaría. Alguien especialmente entrenado hablaría con nosotros sobre nuestra situación en casa en una habitación cómoda con equipo de grabación. Dijo que solo dijéramos la verdad y que la entrevista sería usada para ayudar a la corte a entender lo que estábamos experimentando. Después de que colgó, pasé días preparándome mentalmente para contar todo a un extraño. Practiqué en mi cabeza qué diría sobre el horario de idiomas, los castigos, el miedo que era constante ahora. Pensé en qué grabaciones reproducir y qué fotos mostrar. Saber que esto podría ser nuestra última oportunidad real de escapar hizo que cada momento se sintiera pesado. Diego me preguntó qué debería decir, y le dije que solo fuera honesto sobre los ataques de pánico y las pesadillas. De noche, me acostaba en la cama repasando cada detalle que necesitaba recordar, cada pieza de evidencia que había recolectado, cada momento que probaba que esto no era normal. Mi mente no se apagaba porque estaba aterrorizada de olvidar algo importante. Temprano el lunes por la mañana, antes de que alguien más estuviera despierto, me escabullí de la casa y caminé al instituto para recuperar una memoria USB que había escondido en mi casillero con copias de toda mi evidencia. El sol apenas estaba saliendo, y las calles estaban vacías y silenciosas. Mi aliento hacía nubes en el aire frío. La caminata tomó como 20 minutos, y todo el tiempo seguí mirando por encima del hombro, esperando ver el carro de papá. El edificio del instituto estaba cerrado, pero sabía qué entrada lateral a veces no se cerraba apropiadamente. Me deslicé adentro, y los pasillos estaban oscuros, y hacían eco con cada paso. Mi combinación de casillero tomó 3 intentos porque mis manos estaban temblando. La memoria USB estaba justo donde la había dejado, pegada al panel trasero detrás de mis libros de texto. La agarré y la metí profundo en mi bolsillo. Conseguirla se sentía como una pequeña victoria.
como si hubiera sido más inteligente que ellos, al menos en esta forma pequeña. Papá había confiscado mis bolsas y dispositivos, pero no sabía sobre esta copia de seguridad. En la caminata de vuelta a casa, tomé una ruta diferente por si acaso, cortando por patios y calles laterales. Lo logré de vuelta adentro y arriba antes de que alguien se despertara. La memoria USB fue a un nuevo escondite dentro del forro de mi abrigo de invierno que estaba colgado en el closet. Carmen visitó el domingo y esperaba que finalmente viera lo que realmente estaba pasando. Llegó alrededor del mediodía y trajo comestibles como si estuviera tratando de ser útil. Mamá y papá fueron todas sonrisas y gratitud, actuando el papel de padres razonables con una hija adulta exitosa. Nos sentamos en la sala y Carmen preguntó cómo iban nuestros estudios. Quería contarle todo, pero Diego me disparó una mirada de advertencia. En lugar de eso, dije que estaba bien, y ella parecía satisfecha con eso. Luego, se lanzó al discurso sobre qué tan agradecida estaba por su crianza. Habló sobre cómo las habilidades de idiomas habían ayudado a su carrera y la habían hecho destacar en entrevistas de trabajo. Dijo, mamá y papá la presionaron fuerte, pero la hizo más fuerte y más disciplinada. Me miró directamente a Diego y a mí, y nos dijo que éramos ingratos por no apreciar lo que estaban tratando de hacer por nosotros. Sentí algo romperse dentro de mi pecho. Admitió que sintió la misma presión creciendo, que hubo momentos en que quería renunciar, pero perseveró, y ahora estaba contenta de haberlo hecho. Me di cuenta de que estaba tan profunda en negación sobre su propio trauma, que no podía reconocer el nuestro. Se había convencido de que el miedo y el agotamiento y el castigo valían la pena, y admitir que estábamos sufriendo significaría admitir que ella también sufrió. Después de que se fue, fui a mi habitación, y lloré. La entrevista forense el miércoles fue aterrorizante y liberadora al mismo tiempo. El Centro de Defensa Infantil no se veía aterrador desde afuera, solo un edificio regular con una pequeña área de espera. Una mujer se presentó como la entrevistadora y llevó a Diego y a mí a habitaciones separadas. La mía tenía sillas cómodas e iluminación suave y juguetes en estantes, aunque era muy mayor para juguetes. La entrevistadora se sentó frente a mí y explicó que todo estaba siendo grabado, pero era solo para la corte, no para que mis padres lo vieran. Me pidió que le contara sobre mi vida en casa, y comencé con el horario de idiomas. Expliqué de lunes a domingo, los diferentes idiomas, los castigos por errores. No interrumpió ni se veía chocada, solo asintió e hizo preguntas gentiles. Quería saber específicos sobre los castigos, así que describí las bofetadas, los libros tirados, los moretones. Le mostré fotos en la memoria USB, luego le conté sobre las grabaciones que había hecho, y preguntó si podía reproducir algunas. Elegí la donde papá nos estaba amenazando sobre el internado. Su voz llenó la habitación, enojada y mala, y cuando terminó, ella solo asintió como si entendiera exactamente qué tan serio era esto. Hablamos por casi 2 horas. Preguntó sobre instituto, amigos, sueño, comida, todo. Al final, me sentía exprimida, pero también más ligera de alguna manera, como si finalmente le hubiera contado a alguien que realmente escuchó. 2 días después, Isabela presentó una declaración jurada formal a servicios sociales, detallando las directivas que había recibido de nuestros padres y sus preocupaciones sobre nuestro bienestar. No sabía que esto estaba pasando hasta que la trabajadora social lo mencionó durante una llamada telefónica. Dijo que la tutora había proporcionado una declaración detallada sobre lo que había observado durante su tiempo en nuestra casa. Leyendo su declaración después a través de la abogada, aprendí que había documentado los ataques de pánico de Diego durante las lecciones, las lesiones visibles que vio en ambos, y la presión extrema bajo la que estábamos. Escribió sobre cómo nuestros padres monitoreaban cada sesión, pero no podían entender lo que se estaba enseñando. Describió el miedo que vio en nuestras caras y la forma en que nos encogíamos cuando nuestros padres entraban a la habitación. Notó que la instrucción de idiomas estaba muy más allá de niveles apropiados para la edad y que el horario no permitía tiempo para actividades normales de la infancia. Saber que había estado prestando atención todo el tiempo me hizo sentir menos invisible, como si al menos un adulto viera lo que realmente estaba pasando y decidiera hacer algo al respecto. La audiencia de emergencia pasó el martes siguiente y la abogada nos dijo que nos vistiéramos bien. Nos sentamos en una sala de tribunal que era más pequeña de lo que esperaba. Solo el juez y algunos abogados y un reportero de la corte. El juez revisó toda la evidencia, incluyendo las grabaciones, fotos, documentación médica y declaraciones de testigos. Escuchó partes de los archivos de audio a través de auriculares, y su cara se mantuvo neutral, pero sus cejas se alzaron en ciertos puntos. Leyó la declaración jurada de Isabela y las notas del pediatra. Le hizo preguntas a la trabajadora social sobre las visitas domiciliarias y el retiro repentino del instituto. Nuestros padres se sentaron con su abogado luciendo tensos y enojados. Cuando el juez finalmente habló, dijo que estaba ordenando un plan de seguridad. Nuestros padres tenían que reinscribirnos en el instituto inmediatamente, asistir a clases de crianza 2 veces por semana y someterse a visitas domiciliarias no anunciadas de servicios sociales. Dijo que cualquier violación del plan resultaría en remoción inmediata. También ordenó que continuáramos terapia y que el horario de tutoría de idiomas debía reducirse a no más de 1 hora por día total. No era remoción, y parte de mí estaba decepcionada, pero era más protección de la que teníamos antes. Mamá y papá tenían que firmar el plan justo ahí frente al juez. Saliendo del tribunal, sentí como si tal vez las cosas realmente podrían mejorar, o al menos
volverse menos peores. Esa noche en casa, mamá y papá apenas nos hablaron, excepto para decir que el horario se reanudaba mañana, y era mejor que no les diéramos ninguna razón para violar el plan. Pude ver la ira en sus caras, la forma en que la mandíbula de papá se apretaba cuando me miraba, la forma en que mamá golpeaba platos en la cocina. Después de que fueron a su habitación, saqué mi teléfono y busqué aplicaciones de alerta de seguridad como la trabajadora social había mencionado. Encontré una que se conectaba directamente al despacho de policía local y te permitía activar una respuesta de emergencia con solo 2 toques. Configurarla tomó tal vez 10 minutos, pero mis manos temblaron todo el tiempo porque esto se sentía enorme. La aplicación se sentó en mi pantalla principal ahora, un pequeño botón rojo que significaba que tenía poder que nunca había tenido antes. Podía pedir ayuda instantáneamente si papá tiraba algo o mamá nos encerraba en nuestras habitaciones. El pensamiento hizo que mi pecho se sintiera menos apretado, como si realmente pudiera respirar apropiadamente por primera vez desde que regresamos del cuidado de crianza. Diego preguntó qué estaba haciendo, y le mostré la aplicación, explicando cómo funcionaba. Sus ojos se agrandaron, y asintió lentamente, y pude decir que sentía el mismo alivio que yo. Ya no éramos completamente indefensos. El plan de seguridad que el juez ordenó significaba que nuestros padres tenían que ser cuidadosos ahora, y esta aplicación significaba que podíamos probarlo si no lo eran. Los papeles de la corte incluían una referencia a un terapeuta de trauma, y para el miércoles, estaba sentada en su oficina para mi primera sesión. La terapeuta tenía tal vez 40 años con gafas y una voz calmada, y su oficina tenía iluminación suave y sillas cómodas que no se sentían como la oficina de un doctor. Me pidió que le contara sobre lo que había estado pasando, y le di la versión corta sobre los idiomas y los castigos y la remoción y tener que regresar. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, explicó que lo que estaba experimentando era una respuesta normal al estrés y miedo continuos. Me enseñó este ejercicio de grounding, donde nombras 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes escuchar, 2 cosas que puedes oler y una cosa que puedes saborear. Practicamos juntas y al final me sentí más presente en mi cuerpo en lugar de flotar en algún lugar arriba de él. Dijo que mi corazón acelerado y problemas para dormir y ansiedad constante no eran señales de que estaba rota o débil. Eran mi cuerpo tratando de protegerme de peligro que era realmente real. Escuchar eso ayudó de alguna manera, como tal vez no estaba tan arruinada como pensaba. Tal vez, si me alejaba del peligro, mi cuerpo se calmaría eventualmente. Me dio una hoja de trabajo con más ejercicios para practicar en casa, y programamos otra sesión para la próxima semana. Todo se desmorona el sábado siguiente durante la sesión de tutoría matutina de Diego. Estaba en mi habitación haciendo tarea cuando escuché la voz de papá volviéndose más fuerte abajo, ese tono particular que significa que está a punto de perder el control. Agarré mi teléfono y abrí la aplicación de alerta de seguridad por si acaso. Luego me escabullí a la parte superior de las escaleras para escuchar. Papá le estaba gritando a Diego por arruinar una estructura gramatical en mandarín, diciendo que no estaba tratando lo suficientemente fuerte y desperdiciando el tiempo de todos. El tutor trató de calmarlo, pero papá lo ignoró. Luego escuché el sonido de algo golpeando la pared y Diego gritando. No pensé siquiera, solo golpeé el botón de emergencia en mi teléfono 2 veces como la aplicación me había mostrado. Un mensaje apareció diciendo que la policía había sido notificada y mi ubicación había sido enviada. Corrí abajo y encontré a Diego en el piso sosteniendo su brazo, y papá parado sobre él con un libro de texto en su mano. El tutor se veía chocado y asustado. Mamá vino corriendo de la cocina preguntando qué había pasado. Me paré entre papá y Diego, y le dije que había llamado a la policía, y que venían ahora mismo. La cara de papá fue de roja a pálida en como 2 segundos. Comenzó a decir que fue un accidente, y Diego estaba bien, y necesitaba llamarlos de vuelta y cancelar. No me moví. Diego aún estaba llorando, y pude ver una marca roja formándose en su hombro, donde el libro lo había golpeado. El tutor silenciosamente empacó sus materiales y dijo que necesitaba irse. Mamá le rogó que se quedara y explicara que esto fue solo un malentendido, pero el tutor salió sin mirar atrás. Esperamos en silencio horrible por tal vez 15 minutos hasta que 2 oficiales de policía tocaron la puerta. Entraron y preguntaron qué había pasado, y les mostré la alerta de seguridad que había activado. Pidieron hablar con Diego solo, y él les dijo que papá le había tirado el libro durante su lección. Los oficiales tomaron fotos de la marca en su hombro y del libro en el piso. Escribieron el nombre y la información de contacto del tutor. Un oficial le dijo a papá que tirar objetos a un niño violaba el plan de seguridad, y estaban documentando este incidente para la corte. Papá trató de argumentar que apenas tocó a Diego, y solo estaba frustrado, pero el oficial lo cortó y dijo que el juez decidiría qué pasaría después. Ver la cara de papá, mientras se daba cuenta de que las reglas realmente habían cambiado, se sintió satisfactorio de una manera que no esperaba. Ya no podía solo hacer lo que quisiera. Había consecuencias reales ahora. Para el lunes por la mañana, estaba de vuelta en el instituto regular por primera vez en semanas, y se sintió extraño y maravilloso al mismo tiempo. La señora Hernández me encontró en la oficina antes del primer periodo y me entregó una carpeta con mi plan 504 adentro. Explicó que tanto Diego como yo ahora teníamos acomodaciones, incluyendo tiempo extra en exámenes y tareas, permiso para tomar descansos cuando los necesitáramos, y un pase para venir a verla en cualquier momento. También había arreglado para que comiera el almuerzo en su oficina si la cafetería se volvía muy abrumadora.
Caminando por los pasillos hacia mi primera clase, escuché estudiantes hablando español a mi alrededor, y nadie estaba monitoreando qué idioma usaba o cronometrando mis respuestas. Respondí la pregunta de un amigo sobre tarea en español simple, y no tuve que traducirla en mi cabeza primero o preocuparme sobre usar el idioma del día equivocado. El alivio fue tan fuerte que casi comencé a llorar justo ahí junto a los casilleros. En la clase de español, la profesora devolvió un ensayo que escribí antes de que todo esto pasara, y obtuve un B-, lo que normalmente me habría estresado, pero hoy solo se sintió manejable. Durante el almuerzo, me senté con algunos niños de mi clase de ciencias, y preguntaron dónde había estado, y di una respuesta vaga sobre asuntos familiares. Nadie presionó por detalles. La normalidad de todo, la rutina cotidiana aburrida del instituto, se sintió como la mejor cosa que me había pasado. El miércoles en el almuerzo, Diego estaba sentado con algunos niños de su grado en la cafetería cuando lo vi de repente pararse y comenzar a respirar demasiado rápido. Dejé caer mi sándwich y corrí mientras él agarraba el borde de la mesa, luciendo pálido y asustado. Algunos niños retrocedieron, luciendo incómodos, pero 2 niñas de su clase se acercaron, preguntando si estaba bien. Me puse a su lado y usé el ejercicio de grounding que mi terapeuta me había enseñado, hablándolo a través de nombrar cosas que podía ver y tocar. Una de las niñas trajo a la enfermera del instituto y llegó con una bolsa de papel para que respirara en ella. Tomó tal vez 10 minutos antes de que Diego se calmara lo suficiente para hablar, y para entonces, la mitad de la cafetería estaba mirando. La enfermera lo caminó a su oficina, y la seguí, sintiéndome avergonzada y protectora al mismo tiempo. Después del instituto, algunos niños susurraron cuando pasé por el pasillo, y supe que estaban hablando de nosotros. Pero esa noche, revisé mis mensajes, y 3 estudiantes diferentes me habían enviado textos de apoyo, diciendo que esperaban que Diego estuviera bien, y preguntando si había algo que pudieran hacer para ayudar. Una niña escribió que su prima también tiene ataques de pánico, y compartió algunos recursos que su familia había encontrado útiles. Era raro que la gente supiera nuestros asuntos, pero también algo agradable no cargar este secreto enorme solos más. Tal vez tener testigos significaba que estábamos más seguros de alguna manera. El viernes por la tarde, la trabajadora social de servicios sociales sacó a Diego y a mí de clase para una reunión en la oficina de la señora Hernández. Trajo documentación del incidente del fin de semana con papá, y explicó que, combinado con las violaciones previas, estaba recomendando que fuéramos colocados en cuidado de crianza otra vez. Dijo, nuestros padres habían mostrado que no podían seguir el plan de seguridad, y nuestro bienestar estaba en riesgo si nos quedábamos en su casa. La recomendación iría al juez la próxima semana. Sentí esta mezcla rara de culpa y alivio lavándome. Parte de mí quería estar segura y lejos del miedo constante de lo que papá podría hacer después, pero otra parte se sentía como si estuviera abandonando a mis padres, aunque lógicamente sabía que habían creado toda esta situación ellos mismos. Diego se veía asustado cuando la trabajadora social mencionó cuidado de crianza, y extendí la mano y apreté su mano. La trabajadora social dijo que probablemente regresaríamos con la misma madre de crianza que nos tuvo antes, ya que estaba familiarizada con nuestro caso. Eso lo hizo ligeramente menos aterrador. Al menos la conocíamos, y había sido amable con nosotros. La señora Hernández dijo que nos ayudaría a conseguir nuestras pertenencias de casa, y se aseguraría de que la transición fuera suave. Caminando de vuelta a clase después, me sentí como si estuviera en un sueño, como si esto le estuviera pasando a otra persona, y yo solo estuviera mirando desde fuera de mi cuerpo. El lunes siguiente, una trabajadora social nos recogió del instituto con bolsas de basura para nuestra ropa y nos llevó a la casa de crianza. La madre de crianza abrió la puerta y nos dio abrazos rápidos, diciendo que estaba contenta de que estuviéramos de vuelta, aunque deseaba que fuera bajo mejores circunstancias. La casa se veía exactamente igual a como la recordaba, cómoda y silenciosa, y normal. Nos mostró nuestras habitaciones, que aún tenían las mismas camas y cómodas que usamos antes. La cena fue espagueti, y no nos pidió hablar nada excepto español. No nos interrogó sobre vocabulario o gramática. No monitoreó lo que dijimos. Solo comimos y hablamos de cosas regulares como instituto y tarea, y qué queríamos ver en TV más tarde. La ausencia de presión se sentía tan grande. No sabía qué hacer con todo el espacio vacío en mi cabeza donde el estrés solía vivir. Después de la cena, ayudé a cargar el lavavajillas y la madre de crianza me agradeció, pero no lo convirtió en alguna lección o examen grande. Era solo una tarea doméstica normal. Esa noche, acostada en la cama, escuché la casa silenciosa y me di cuenta de que no tenía miedo de lo que mañana traería. Nadie iba a irrumpir y comenzar a gritar sobre idiomas o tirar cosas o encerrarme en esta habitación. Solo me iba a despertar e ir al instituto y regresar aquí, y hacer tarea, y dormir. La simplicidad de ello se sentía casi demasiado buena para ser verdad. 2 semanas después, estábamos de vuelta en el tribunal familiar y el juez revisó toda la documentación reciente, incluyendo el incidente del fin de semana y la declaración del tutor y el reporte policial. Extendió nuestra colocación de crianza por al menos 6 meses y ordenó a nuestros padres completar clases de crianza y manejo de ira antes de que pudieran incluso tener visitas supervisadas con nosotros. El juez dijo con una voz severa que el plan de seguridad fue su oportunidad de demostrar que podían ser padres apropiadamente, y fallaron esa prueba.
Mamá lloró en el tribunal y papá se sentó ahí luciendo enojado y derrotado. Carmen también estaba ahí y me miró como si todo esto fuera mi culpa. Pero no aparté la mirada. El dictamen del juez se sintió como alguien en autoridad finalmente validando que lo que nos pasó fue real y malo. No solo nosotros siendo niños difíciles que no apreciaban los esfuerzos de nuestros padres. Saliendo del tribunal después, me sentí más ligera de alguna manera, como un peso que había estado cargando por años se acababa de levantar de mis hombros. La trabajadora social dijo que tendríamos controles cada mes y la terapia continuaría. Pero por ahora, estábamos seguros donde estábamos. En mi nuevo instituto, decidí tomar español como electiva porque realmente quería aprenderlo, ahora que nadie me estaba forzando. La profesora era joven y entusiasta, e hizo que el aprendizaje de idiomas se sintiera divertido, en lugar de como un examen que podría fallar. Nos enseñó canciones y juegos e información cultural sobre países de habla hispana. Cuando arruiné una conjugación de verbo, solo me corrigió gentilmente, y siguió adelante, sin castigo, o ira, o decepción. Los otros estudiantes en la clase estaban aprendiendo a diferentes velocidades, y nadie trató eso como una falla moral. Me di cuenta de que el aprendizaje de idiomas realmente puede ser agradable cuando es tu elección, y cuando los errores son tratados como partes normales del proceso. Durante una clase, vimos un video sobre un festival en España, y la profesora preguntó qué pensábamos de ello, y respondí en español sin pensar siquiera, y ella estaba totalmente bien con eso. La libertad de usar cualquier idioma que necesitara para expresarme se sentía revolucionaria. Tal vez algún día realmente me volvería fluida en español, pero sería porque lo elegí, no porque alguien me amenazó a ello. Después de 3 semanas en cuidado de crianza, Diego comenzó a dormir la mayoría de las noches sin despertarse de pesadillas. Su terapeuta le dijo a la trabajadora social que estaba haciendo buen progreso, aunque aún tenía días malos a veces. Vi a mi hermano menor lentamente relajarse y actuar más como un niño normal de 11 años, riéndose de chistes tontos y jugando videojuegos y quejándose de tarea en formas que se sentían maravillosamente ordinarias. Aún estaba ansioso a veces, y los ruidos fuertes lo hacían sobresaltarse, pero ya no tenía ataques de pánico cada 2 días. Verlo mejorar me hizo sentir como si hubiéramos tomado la decisión correcta, aunque fue aterrador activar esa aplicación y llamar a la policía. Y básicamente, hacer explotar nuestra familia. La madre de crianza dice que la sanación no es lineal, y ambos tendremos retrocesos. Pero lo importante es que estamos seguros ahora, y tenemos tiempo para descubrir quiénes somos, sin miedo constante. Algunos días, aún me siento culpable sobre lo que pasó con mamá y papá, pero luego recuerdo los moretones y los libros tirados, y Diego llorando antes de sus lecciones. Y sé que no podríamos haber seguido viviendo así. Nos salvamos a nosotros mismos, y tal vez eso es suficiente por ahora. 6 semanas después, mamá y papá terminaron sus clases de crianza ordenadas por la corte, y el juez aprobó visitas supervisadas en un centro familiar en el centro. La primera visita pasó un sábado por la tarde, y me senté frente a ellos en una mesa con sillas de plástico, mientras una trabajadora social llamada señora Álvarez observaba desde un escritorio en la esquina. Mamá mantuvo sus manos dobladas en la mesa, y papá preguntó cómo iba el instituto con esta voz rara formal, como si fuéramos extraños en una entrevista de trabajo. Les dije que el instituto estaba bien, y Diego dijo que su profesora de matemáticas era agradable, y hubo este silencio horrible, donde nadie sabía qué decir después. Mamá comenzó a llorar silenciosamente, y papá puso su mano sobre la suya, pero no nos miró. Y toda la cosa duró exactamente 1 hora que se sintió como 6. Caminando al carro de la madre de crianza después, mi teléfono vibró con un texto de Carmen que era realmente largo, como 3 pantallas de palabras. Leí la primera parte donde dice que siente que nos lastimaran, pero aún piensa que los idiomas son hermosos. Y tal vez mamá y papá solo nos amaron demasiado de la manera equivocada. El resto la explica cómo salió bien y cómo está agradecida por lo que aprendió, incluso si los métodos fueron duros. No sabía qué decir de vuelta, así que solo guardé el mensaje en una carpeta y me dije que pensaría en ello cuando estuviera lista. Tal vez en unos meses, o tal vez nunca. Una noche después de la cena, estaba sentada en la cama en mi habitación de crianza con mi laptop, y abrí el foro de apoyo donde primero publiqué hace meses, preguntando si mi situación era realmente abuso. Creé una nueva cuenta anónima y comencé a escribir todo lo que pasó desde el principio, con el horario de 6 idiomas hasta la remoción y la corte, y venir de vuelta aquí. Mis dedos se movieron rápido a través del teclado y no paré para editar o hacer que sonara bien. Solo dejé que toda la historia se derramara en una publicación larga que me tomó casi 1 hora escribir. La leí una vez para asegurarme de que no incluí detalles identificadores. Luego presioné enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. En 20 minutos, la gente comenzó a responder con comentarios como: esto es absolutamente abuso, y estoy tan contenta de que estés segura ahora, y tus padres necesitan ayuda seria. Alguien compartió una historia similar sobre su mamá, forzándola a practicar violín 8 horas al día. Y otra persona dijo que reportó a sus padres por abuso educacional también. Leyendo las respuestas, hizo que mi pecho se sintiera cálido y apretado al mismo tiempo, porque esta gente me creía y entendía, y nadie estaba diciendo que estaba siendo dramática o ingrata. No hay final feliz que escribir,
porque mamá y papá aún están haciendo visitas supervisadas, y Diego aún tiene pesadillas a veces y no sé si nuestra familia alguna vez será normal, pero escribir la verdad y que la gente la viera importa de una manera que no puedo explicar completamente. Caminando a casa de mi clase de español el miércoles siguiente, practiqué decir, me gusta aprender español, en voz alta a mí misma. Luego inmediatamente cambié al español y dije, me gusta aprender español solo porque podía. Nadie estaba monitoreando qué idioma salía de mi boca, o cronometrando cuánto tiempo me quedaba en cada uno, o amenazando castigos si los mezclaba. La libertad de elegir se sentía como algo que robé de vuelta de mamá y papá, como reclamar una parte de mí que trataron de poseer. Pienso en cómo la sanación probablemente no se trata de olvidar lo que pasó, o fingir que no me arruinó, sino sobre decidir quién quiero ser ahora que estoy segura. Tal vez seguiré aprendiendo español porque realmente lo disfruto, o tal vez lo dejaré y probaré algo completamente diferente como arte o música. El punto es que es mi elección ahora, y eso es lo que más importa. Así que sí, básicamente eso es todo. Nada guionado, nada perfecto, solo yo hablando a través de ello. Gracias por quedarse. Siempre es genial compartir estas con ustedes. Los veo otra vez si vuelven por aquí.